Muy buenas noches con todos los presentes. Dar la bienvenida, la calidad de bienvenida a todos los asistentes a este taller de antropología filosófica. Siendo esta la tercera sesión, titulada Alma, Razón y Polis, el nacimiento de la antropología clásica. Como ponentes tenemos a Tomás Fernández Baeza, que que es estudiante de licenciatura en filosofía en la Universidad Católica de Terrús, en Chile, y a la doctora Yatsibe Mendoza Minor, que es profesora en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que es investigadora por México en SEI. Ahora bien, este taller de antropología filosófica está siendo organizado por la Sociedad de Filosofía de El Salvador y la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Perú. Para empezar, vamos a tener primero la ponencia de Tomás Fernández, el cual, para empezar, indicando él es estudiante de licenciatura, sus áreas de investigación es la ontología, el idealismo alemán, la mitología comparada, la epistemología. Actualmente está trabajando en una investigación de tesis alrededor de la filosofía de Schelling y su posterior influencia en el mundo contemporáneo. Miembro fundador de la Sociedad de Filosofía Austral. Demos una bienvenida y voy a dar el paso al compañero. Muchas gracias. Hola, hola, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Yo había visto las primeras clases del taller que hicieron, que me parece una instancia muy bacán, muy buena. La verdad es que, bueno, a mí me invitó Pedro. Pedro me preguntó en realidad si conocía a alguien que pudiera hablar de tal y tal tema, y justo yo me encontraba investigando acerca de esto. Entonces le dije, bueno, Pedro, sabes que a mí me encantaría poder participar, y así que me invitaron, y lo agradezco realmente. Yo pensé que iba a ser menos nerviosito todo esto porque no los veo, pero me da más nervios justamente porque no los veo. Eh, bueno, mis investigaciones ahora acerca de filosofía antigua me piden, claro, que sea como dirigido hacia la antropología, y es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar un poco de antropología clásica. Yo les recomendaría que si tienen alguna pregunta así muy específica, muy al hilo, la escriban en el chat. Así después no se olvidan y queda ahí, y al final, como vamos a responder todas las preguntas después de las dos presentaciones, no se pasa de largo, ¿cierto? Voy a compartirles ahora el PPT. Me avisan si se ve bien, por favor. Ya. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí, se se ve logra excelente. ver. Perdón, tengo un colado aquí atrás. Ya. Sí, ocúpalo, ¿no? Ya, mi hermanito. Ya. El título es bastante largo y ya bastante explícito también. Ontoética del mundo antiguo. Eh, con ontoética yo creo que habría que partir, que es un término quizás no muy popular, no muy conocido. Me gustaría saber si, para que estemos todos más o menos en el mismo margen, eh, ¿qué se les viene a la mente con la palabra ontoética, o qué creen que puede ser? Sí, me encantaría que compartan, así se vuelve más conversativo también. Ontología más ética, ya, sí, 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 en efecto. Bueno, ontoética se refiere, ojo, yo hace poco pensaba ser el único que ocupaba este término, y de hecho en el Congreso Nacional de Filosofía acá en Chile, dije, dije que esto era una locura mía. Lo dije, y me equivoqué, porque hace poco, justamente investigando para poder darles una buena presentación aquí y ahora, me encontré con que un profesor de Perú ya ocupa este término, el término ontoética, y tiene de hecho un libro dedicado a ello. Le estaba preguntando recién a los chicos, de hecho, si lo conocían. Se llama Gustavo Flores Quelopana. Me decían que es bastante reconocido allá en Perú. Entonces quedé bastante interesado en lo que escribió. De su libro solo pude encontrar el prólogo y el primer capítulo. Lo leí completo y me interesó bastante.
Entonces lo que voy a presentar hoy día, en parte, también tiene trabajo de él, pero muy al final. Y eso sería todo como introducción. Pasemos a lo que importa. Para hablar acerca del ser humano, del antropos, ¿cierto? Y de qué es el ser humano dentro del pensamiento griego, primero hay que entender que el pensamiento griego en mayúsculas no existe. Existen los pensamientos de distintos autores, de distintas épocas, ¿cierto? Y nos vamos a concentrar ahora específicamente en el pensamiento de Aristóteles. Y para ver el pensamiento de Aristóteles pasaremos por algo de Platón, pero no nos quedaremos detenidos en Platón. Sobre todo Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles? Porque Aristóteles es quizás el primero en sistematizar el pensamiento, en hacer realmente un sistema del conocimiento, y Platón quizás no parece tan interesado en crear este sistema completo como sí Aristóteles. Platón era mucho más, digamos, de alguna manera coloquial, desordenado. Pero Aristóteles parece estar armando un sistema completo que incluye todas sus obras. No es solo obras separadas, paralelas, como si cada una desarrollara una idea propia y no se juntaran. En Aristóteles todas sus ideas aparecen de nuevo en otro texto. Entonces parece un sistema completo del conocimiento. No es solo diálogos separados, digamos, o desarrollos paralelos de ideas, sino que se va armando algo mucho más grande, mucho más sistemático. Una ciencia completa, que en todo caso ya es la idea aristotélica desde el comienzo de la metafísica, ¿cierto? Así que hay primero en Aristóteles una vuelta a los presocráticos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay que hablar de todo el sistema de Aristóteles cuando hablamos del ser humano en el pensamiento aristotélico? Porque resulta que en el pensamiento aristotélico, ya que todo está ordenado y todo tiene relación, ¿cierto? Unas cosas con las otras, hablar del ser humano es hablar de una pieza dentro de ese sistema, pero una pieza súper importante porque es la pieza que se pregunta por el sistema mismo. Es la pieza que ordena este sistema, es la pieza que crea ese sistema. Entonces, el ser del humano no se puede entender si no entendemos primero, con cierta rigurosidad académica, que tiene un lugar dentro del sistema. Eso es lo primero. Entonces, lo primero es entender eso. ¿Qué lugar tiene el ser humano dentro de este gran sistema del conocimiento, dentro de la ontología de Aristóteles, de su ética, etcétera, su gran trabajo, ¿cierto? Que involucra poética, política, retórica, ustedes saben. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se mezcla esto de Aristóteles con el término ontoética? Me voy a saltar unas diapos. Ya, aquí. ¿Cómo se mezcla? Resulta que en el primer libro de la metafísica, capítulo 1, lo primero que hace Aristóteles entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del primer libro es discutir acerca de esta ciencia primera, ¿cierto? Esta ciencia primera que él está pensando y discutir qué nombre tendría esta ciencia primera o qué ciencia sería esa ciencia primera. Se pregunta si acaso es una física la ciencia primera, si acaso es teología la ciencia primera, si acaso es matemática la ciencia primera, o la cuarta opción es sabiduría, llamarle sabiduría a la ciencia primera. Y Aristóteles nunca finalmente dice el nombre de la ciencia primera es tal, no lo dice. Metafísica no es el nombre que le puso él, recordemos que metafísica es un nombre que se pone después de la muerte de Aristóteles, ya es bien conocida también la historia que supuestamente fue así, que estaba uno de los editores de Aristóteles, ya post-mortem de Aristóteles, ordenando los libros, y claro, vio este libro que estaba al lado de la física, estaba un poquito más allá de la física, y claro, le pone metatafísica, o sea, más allá de la física, y que finalmente el nombre metafísica entonces no viene a involucrar realmente algo importante dentro de la filosofía de Aristóteles porque él no eligió ese nombre. De hecho, justamente por eso menciono esta parte del capítulo 1 y 2 del primer libro de Metafísica, porque es cuando Aristóteles empieza a discutir realmente cuál sería el nombre de la ciencia primera. Y parece dar todas las indicaciones a que esta ciencia primera no puede ser teología, en primer lugar, porque dice que, a pesar de que investiga las primeras causas de la realidad, no solo se queda en eso, y la teología se queda únicamente en eso, ¿cierto? Sino que además esta ciencia primera estudia los accidentes. Es decir,
no se queda solo en teología, es algo más, va más allá. No puede ser física, porque para Aristóteles no todos los fenómenos son físicos. Entonces, por lo tanto, no puede serlo y quedan descartadas la física y la matemática, porque para Aristóteles no hay matemática, no hay números sin cuestiones físicas. Así que quedan descartadas estas, y la cuarta es la única que queda ahí sin ser completamente descartada por razones obvias, y el nombre sería, o hubiese sido, sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Y aquí empiezan las grandes preguntas y lo que empieza a conectar un poco la cuestión de la constitución ontoética de la ciencia primera con la idea que tenía Aristóteles ya en primer lugar. Y es que esta ciencia primera, que estudia la realidad, sus primeras causas, ¿cierto? El funcionamiento, los accidentes, etcétera, a la que nos hemos académicamente decidido llamar ontología, ¿cierto? Otros, ontoteología, hay una cuestión heideggeriana. Parece que Aristóteles le hubiese llamado sabiduría. Y esta gran ciencia o este sistema del conocimiento en Aristóteles no tiene una dimensión únicamente teórica. Solemos creer, por alguna razón, que en Aristóteles hay una división como tajante entre lo que es teoría y lo que es praxis, lo que es lo teórico y lo que es lo práctico, y no es tanto así, porque para Aristóteles, en realidad, la teoría ya involucra una práctica, o sea, una manera de ser en el mundo. Esto aparece ya en la primera frase con la que abre la metafísica. Lo primero es, por naturaleza, los hombres desean saber. Ya está involucrando al ser humano en una naturaleza ontológica, ya lo está involucrando como un ser de deseo, y esa es la praxis del ser humano. Y esta práctica que hace el ser humano, esta búsqueda del conocimiento, que es una práctica, lo involucra de alguna manera con lo teórico. Entonces la praxis y lo teórico no están tan separados como a nosotros nos parece. En la filosofía de Aristóteles todo este sistema está siempre jugando, siempre siendo articulado. Entonces ahora sí, volvemos para atrás. ¿Por qué volvemos para atrás? Resulta que ya sabemos bien que Aristóteles es quizás una de las grandes figuras junto a Platón y muy pocos los neoplatónicos en el medioevo. En el medioevo, eh, Tomás de Aquino, uno de los más importantes filósofos del medioevo, dice que el filósofo es Aristóteles. Entonces la figura de Aristóteles empieza a ser levantada, no solo por la filosofía, sino también por la física. Toda la física del medioevo es física aristotélica. Después, con lo que tienen que pelear Galileo y los demás, y Kepler, tienen que pelear justamente con la física aristotélica. Entonces, el medioevo se vuelve sumamente aristotélico, claro que con sus cuestiones cristianas. Entonces, ¿qué pasa? En el medioevo está todavía una intuición que no es propia del medioevo, sino que es propia de toda cultura y también propia de la antigüedad griega. Y está también en la filosofía de Aristóteles, y es esto. Y Alighieri lo dice en la Divina Comedia, dice, la filosofía enseña en más de un punto al que la estudia que la naturaleza tiene su origen en la inteligencia divina y en su arte. Y si consultas bien tu física, la física aristotélica, encontrarás, sin necesidad de hojear muchas páginas, que el arte humano sigue cuanto puede la naturaleza, como el discípulo su maestro. La intuición del medioevo es que el ser humano tiene una relación con la realidad, muy estrecha, muy íntima. En el caso del cristianismo es esta relación del ser humano como criatura de Dios, como hijo de Dios, ¿cierto? Es esta relación con este ser divino. Esa es la relación ética y ontológica que tiene el ser humano con la realidad. Y no solo con la realidad, sino con el creador de toda realidad en el cristianismo. Pero esa intuición está en toda cultura. Si uno pasa al Tao de King, se va a dar cuenta que hay una búsqueda por esta naturaleza que parece que tenemos que descubrir, que está ahí, de la que somos parte, y tenemos una relación íntima. Y esa relación íntima nos permite justamente conocerla. Entonces, no es propia únicamente del cristianismo, no es propia únicamente del medioevo, y el medioevo lo saca definitivamente de la antigüedad. Pero se mezcla, por supuesto, con las cuestiones cristianas, etc. En esta afirmación, como dice abajo, resuena esta intuición fundamental. El ser humano no está escindido del movimiento natural de la existencia. Existe conforme a la misma estructura que lo rige todo.
Y esta misma estructura, él siendo parte del mundo, no es solo él y el mundo. El ser humano es el mundo mismo observándose a través de. Es como si fuera el ser humano solo ese espacio a través del cual el mundo mismo se observa. Es una idea a la que también el profesor del que les acabo de hablar quiere llegar, y por eso llama ontoética a la filosofía. Misma razón por la que yo le sigo el juego y yo digo, sí, en efecto la filosofía tiene esta constitución ontoética, porque la filosofía no es solo una ontología, no es solo pensar acerca de la realidad, sino que cuando conocemos la realidad y conocemos el ser del ser humano y nos preguntamos, transforma el actuar, transforma nuestra forma de ser en el mundo. Además que, sobre todo, preguntarse sobre el ser humano es una cuestión loca. No, en la antropología sucede esta cosa que no sucede en todas las ciencias, que es, no tengo objeto-sujeto, yo soy el mismo objeto y el mismo sujeto que se pregunta. El objeto de estudio es el mismo, es mi ser el que se está poniendo en juego, de una manera universal, universalizada, ¿cierto? Pero es mi ser el que se está poniendo en juego en ese estudio. No es un ser apartado. Entonces ya muestra cierto carácter de este movimiento, que es como autoafirmativo, como de ir hacia sí mismo, como que hay algo que se está observando a sí mismo. Y en ese observarse no solo es pasivo, no solo observa, sino que es activo, también construye, se construye a sí mismo su propia realidad, se va narrando y a través de eso se va transformando. Entonces, la ética no es solo un conjunto de normas externas, digamos, en la naturaleza, sino que es parte misma de este proceso. Cuando nos preguntamos por la naturaleza y el mundo, nos preguntamos también por nuestro lugar en él. Y nuestro lugar en él transforma la forma en la que somos en él. Entonces, toda ontología trae consigo su ética. No es raro, no es para nada raro, que en toda la filosofía de Aristóteles, de la ética Nicómaco, se trate de una cuestión como de empezar a encontrar el punto medio, el justo medio, como le llama él. Justo medio. Donde se encuentra la virtud en el justo medio. Entre los opuestos, el justo medio. Ahí está la virtud, en la prudencia, ¿cierto? Pero además, en la metafísica, Aristóteles menciona que o todo son opuestos o todo viene de opuestos, cuando se refiere a la constitución de la realidad misma. Entonces, para Aristóteles, notémoslo, o todos son opuestos o todo viene de opuestos, todo viene de estas tensiones, ¿cierto? Aristóteles, que ya mencionaba a Heráclito desde el primer libro de la metafísica, todo viene de estas tensiones y en el punto medio, como dice Heráclito, se crea la más hermosa armonía. En este punto de caos o de tensión máxima en el medio de los opuestos, donde se tensan, ¿cierto? Como una cuerda, como la metáfora de Heráclito, en ese punto medio todo pasa. La realidad es lo que es. Ahí se da. Y para Aristóteles, no solo es una cuestión teórica de, oh, ahora, si la realidad funciona así, ya está. No, sino que además se involucra con su ética. Entonces, la forma más real de ser para el ser humano es encontrar ese justo medio, ese punto armonioso en donde los opuestos dejan esa tensión y la más hermosa ensambladura se da, igual que en Heráclito, ¿cierto? Entonces, vamos viendo en la antigüedad cómo en el sistema aristotélico el ser humano no es solo algo que pueda ser observado materialmente, sino algo que tiene que ser pensado dentro de un gran sistema, porque el ser humano es un ser extraño, realmente extraño. Yo me acuerdo que pasaron a Scheller en el taller anterior, lo vi en la imagen, porque no pude asistir por cuestiones personales. Y claro, Scheller en uno de sus libros escribe que el ser humano no sé qué es, dice, pero no es un animal, o no es simplemente un animal. Porque esta cuestión, esta intimidad que tiene con la realidad, esta capacidad de ser consciente, va más allá de la cuestión meramente animal. Y además lo involucra éticamente con la realidad. Si es consciente, tiene que ser responsable también. Entonces ya la conciencia trae consigo la responsabilidad y ya estamos hablando de justamente la constitución ontoética del ser humano, no solo de la filosofía. El ser humano es él, el ser ontoético. Es un ser que está involucrado íntimamente con la realidad de una manera ontológica, óntica, responsable también, porque es consciente,
Entonces tiene esta realidad, esta relación óntica y ética. Entonces, ¿qué es la ontoética? Es justamente eso. Estas dos dimensiones, ¿cierto?, del ser humano, que se presentan en él como su ser. Él es el ser ontoético. Ser ontoético significa que el ser humano es ese ente cuyo ser está en juego en su obrar. A diferencia de los demás entes naturales, el humano no solo tiende hacia su fin, sino que puede reconocerse a sí mismo como tendiente, hacerse cargo de su orientación teleológica y asumirla conscientemente. Entonces, después vamos a, permiso, voy a moverme aquí al computador, vamos a lo que dice Gustavo Flores Quelopana, y Flores Quelopana dice esto que a mí me parece asombroso, pero realmente asombroso. Dice, lo humano filosofa porque su ser es una interrogación abierta. O sea, su ontología no es un simple estar abierto al mundo, sino es un estar abierto con responsabilidad en el mundo. La filosofía no es un accidente que le ocurra al humano, es su acontecimiento decisivo. Y esto ya empieza a sonar, para los que estén más metidos en la filosofía alemana, no solo a Heidegger, sino un paso más allá de Heidegger, que es, oh, ¿cómo se llama? Este autor judío que daba vuelta a la ciencia primera y decía que no era la ontología, era la ética. Bueno, ya estamos llegando para allá, apuntando para allá. Levinas. Levinas, muchas gracias. Muchas gracias, soy malísimo con los nombres. Entonces, claro, la filosofía no es un accidente que ocurre nomás, sino que es la constitución propia del ser humano. ¿Qué es el ser humano en el mundo antiguo? En el mundo antiguo el ser humano es este ser que tiene una relación, pero íntima, con la ontología, con la realidad, con la existencia misma. Y no solo para la cultura griega, sino para toda cultura. Toda cultura está pensando en estos términos de relación del ser humano con Dios, de relación del ser humano con el Tao, relación del ser humano con la naturaleza, con la tierra, con el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, no solo sucede tampoco en la filosofía de Aristóteles, en Platón hay una relación del ser humano con la idea del bien, que es la máxima de las ideas y es a lo que va aspirando el ser humano, ¿cierto? Igual se le mete el platonismo a Aristóteles en la Ética Nicómaco, en el prólogo, y dice, ¿cierto?, que el bien es hacia lo que todas las cosas tienden. Entonces, eso de que el bien es hacia lo que todas las cosas tienden, si recordamos también que todas las cosas tienden hacia el motor inmóvil, porque son movidas por el deseo de ser como el motor inmóvil, nos vamos dando cuenta que esta ética realmente no está separada de la ontología. En Aristóteles por lo menos no se puede hablar de eso, y que esta constitución ontoética de la filosofía, que es a lo que quiere apuntar también el profesor, no es una cosa que está pasando hace poco, sino que es la constitución propia de la filosofía, y no solo de la filosofía, sino del ser humano. El ser humano es este ser ontoético que a través de la filosofía radicaliza su propio ser. Lo pone en términos más rigurosos, más científicos, digamos. Pero es parte de sí mismo. Todos nos damos, a fin de cuentas, una idea de mundo y a través de esa idea de mundo modificamos nuestra práctica en él. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Bueno, agradecemos la exposición de Tomás Fernández frente a su exposición y, por tanto, para continuar con este diálogo, vamos a continuar con la segunda expositora. Las preguntas vamos a tenerlas al final respecto a ello. Ahora bien, para continuar con el tema del conversatorio, vamos a pasar a la segunda expositora, que es Yatsibe Mendoza Minor. Ella es doctora en Ciencias Sociales, maestra en Filosofía y licenciada en Sociología. Cuenta con estudios en bioética, con énfasis en ecoética y zoética. Sus líneas de investigación y publicaciones abordan la crisis ecológica, el daño sistémico, más que nada el daño sistémico a los animales no humanos y las diversas expresiones de la violencia en México. Ha impartido cursos sobre ética animal, atención a víctimas de violencia, diversidad sexual, perspectiva de género, justicia social y partidos políticos, y entre otros temas. Ha colaborado en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM.
Actualmente se desempeña como investigadora por México, adscrita a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y es docente en licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Démosle la bienvenida a la señorita Yacibe Mendoza. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues yo les voy a hablar de Platón, ¿no? Fue muy interesante mi reencuentro con Platón. Quiero contarles primero un poco de este primer encuentro con el filósofo, ¿no? Cuando estaba estudiando sociología, justamente, me invitaron a un círculo de estudios que en ese entonces promovía un profesor, ¿no? de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues comprometido justamente con la formación de sus estudiantes, ¿no? Y este círculo justamente fue sobre, pues, los diálogos de Platón, ¿no? Entonces, varios de mis compañeros, ¿no? Que estábamos justamente en esto de la sociología, pues nos encontramos, ¿no? Con esta otra parte que es propiamente la filosofía, a través justamente de este filósofo antiguo. Entonces, la verdad es que ahora que retomé, ¿no? Este estudio de algunos de los diálogos, ¿no? Por el tiempo, ¿no? De cuando me dijeron hasta ahorita, ¿no? Estuve viendo, ¿no? Como qué diálogos nos podrían conectar justamente con el taller que estamos, pues en el que estamos hoy participando, ¿no? Que es antropología filosófica. Entonces, bueno, estaba pensando y una manera, ¿no? Es, pues, esquematizar, ¿no? Algunos de los planteamientos de Platón, hacer cuadros, etcétera, con imágenes y demás. La presentación que armé para esta sesión, pues no van a ver esto, ¿no? La verdad es que lo que se me antojó muchísimo más bien fue, primero vamos a hablar de dos aspectos que han desprestigiado, ¿no? A nuestro filósofo, ¿no? Y después de esto, vamos ahora sí con la presentación, pero la conecté más bien con la lectura de algunos diálogos, ¿no? Que eso me pareció muchísimo más interesante por dos razones. Primero, porque en los tiempos en los que estamos ya no se toman los libros, ya no se agarran, ya no se leen, ya no se huelen, ¿no? Y eso me pareció como interesante. Van a ser obviamente extractos pequeños, pero que sí nos manden, ¿no? A la lectura propiamente del autor. Y bueno, a través de esto, pues algunas ideas, ¿no? Insisto, con el pensamiento del filósofo, pero conectado con nuestro taller, ¿no? Que es lo que nos tiene hoy a esta hora de la noche. Entonces, bueno, lo primero es, pues algunas de lo que les decía, que es, digamos, de lo que se ha hecho de un mal prestigio, ¿no? A Platón, y esto lo vinculamos pues con la idea de cómo fue conceptualizado por Popper, ¿no? Como el padre del totalitarismo, ¿no? Esto básicamente por uno de sus diálogos, no el único, pero sí en el que expone de manera, digamos, detallada, ¿no? La construcción del Estado, de la polis, ¿no? Que es pues obviamente la República. Por ahí viene una pregunta, pero bueno, lo vemos al final. Aquí hay un autor que me gusta, que es justamente el que nos invitó a este primer círculo de estudios, ¿no? de Platón, y con quien continué tomando otros círculos de estudio hasta ahorita que estamos estudiando ahora a Hegel, ¿no? Y que también para estudiar a Hegel hay que estudiar a Platón, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué hay que estudiar a Platón, ¿no? Es como la base del pensamiento filosófico, ¿no? Bueno, acá voy a leer unos extractos, ¿no? De este autor, es Gerardo Ábalos, el libro es El monarca, el ciudadano y el excluido, hacia una crítica de lo político, y dice Ábalos: quizá haya sido Karl Popper, ¿no? El que con mayor vigor ubicó en la filosofía de Platón la génesis teórica del totalitarismo. El pensador austriaco detecta en los diálogos del filósofo de Atenas, especialmente en los que tratan directamente sobre la organización del Estado, los elementos en los que descansa toda visión totalitaria de la vida social. 1, la filosofía de las formas o esencias. 2, el ciclo histórico con caracteres de necesidad. 3,
la clase gobernante separada del resto de la población, tanto por su educación como por sus motivos de vida, los guerreros y los guardianes, que es lo que vemos obviamente en la República, ¿no? El racismo, y la labor pastoral del gobernante o de la clase gobernante. Y bueno, obviamente la figura del rey filósofo, ¿no? Si nosotros tomamos como cierto esto que enuncia, ¿no? Karl Popper, justamente en este librito, o librote, ¿no? Que es La sociedad advierte a sus enemigos, ¿no? Nos quedaríamos con una idea, ¿no? De Platón como el padre del totalitarismo. Lo cierto es que en la República, si nosotros hacemos una lectura muchísimo más pausada, digamos, ¿no? De cómo está desarrollando esa idea, ¿no? De cómo construir ese Estado, ¿no? Ese Estado, esa polis, ¿no? Nos daremos cuenta de que en realidad está hablando de la vida comunitaria, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, también es importante mencionar que la República no es el único diálogo de Platón, sino que, y aquí sí es, decía el compañero en la presentación anterior que Platón es un poco desorganizado, ¿no? En esta forma de escritura, a través de diálogos, ¿no? Porque esa es la manera en la que él expone sus ideas, ¿no? A través de este personaje principal, ¿no? Que es Sócrates, ¿no? Su gran maestro, ¿no? Que es el que podemos ver, ¿no? Las ideas, ¿no? Que va generando Platón. Bueno, estos diálogos, pues no son solamente la República, ¿no? Tenemos por lo menos 33 diálogos, de los cuales 25 más o menos son los que pueden ser totalmente propios de Platón, ¿no? Entonces, una idea que quería aquí mencionar es no quedarnos solamente, uno, con la idea de Popper sobre el padre del totalitarismo, y la segunda, no solamente leer la República, sino leer los diálogos de Platón. En este sentido, si nosotros vamos, ¿no? Leyendo los diálogos, especialmente las leyes, pues nos vamos a dar cuenta de que, de que el desarrollo de su pensamiento pues va cambiando, ¿no? De manera sustancial, por ejemplo, en las leyes, ¿no? Está ahí ya manejada la idea, ¿no? Del Estado, ¿no? Orientado por la ley racional, ¿no? Que está obviamente, ahí aparece obviamente la idea de la virtud, ¿no? De lo que también estaba mencionando el compañero sobre la idea del bien, ¿no? Y la formación también de los ciudadanos, ¿no? Formación moral de los ciudadanos como ciudadanos virtuosos, ¿no? La idea de la virtud también está como siempre presente en varios diálogos de nuestro filósofo antiguo. Entonces, bueno, por una parte era esto de no dejar de leer a Platón justamente con esta idea vinculada con como el padre del totalitarismo, ¿no? Pues, por supuesto, obviamente vinculado por Karl Popper, por lo que se estaba dando justamente en el siglo XX. Eso es una parte. Y la otra también que me parece que es importante mencionar es por qué sería o por qué pensaríamos también que es actual y vigente este pensador antiguo, ¿no? Y creo que una parte que por la que podemos considerar que es importante y que se conecta muchísimo con otros muchos autores, ¿no? Es porque él, a través de Platón, vamos a ver las coordenadas, ¿no? Principales del idealismo. Y aquí es importante mencionar, ¿no? Ya veremos un poquito después con la presentación esta idea de esta expresión, digamos, de las ideas, ¿no? Es importante señalar entonces que idealista hay que ubicarlo en el sentido filosófico del término, que quiere decir básicamente que lo real son las ideas. La realidad humana, entonces, ¿es conceptual o no es realidad humana? Y esto ahí nos iríamos un poquito con Hegel, ¿no? La realidad es conceptual o no es realidad. Entonces, esto también es importante mencionarlo, ¿no? Porque también al idealismo se le ha cargado de ciertos atributos, ¿no? Que lo hacen dejarlo a un lado y esto no. El idealismo es importante y ya veremos ya después otras cosas que también se vinculan con esto. Ahora sí, después de esto del idealismo y de lo que les estaba comentando sobre el totalitarismo, vamos a pasar a la presentación. Déjenme compartirla. Les decía que me parecía importante leer algunos extractos de los diálogos, ¿no? Que me gusta muchísimo porque en Platón justamente vamos a encontrar, déjenme encontrar cómo compartirla. Y también sería buenísimo si alguien quiere participar durante la sesión, estaría excelente, ¿no? Con el extracto de algunas ideas. Déjenme compartir la presentación. Me dicen si ya se ve ahí. Sí, se ve. Perfecto, espérame tantito.
Déjenme ver si la puedo, si la puedo pasar. Ok, entonces, bueno, aquí yo no le cambié el nombre, simplemente lo dejé como lo habían puesto para la sesión de hoy, ¿no? Tratando pues de respetar justamente esto que es lo que estaba acordado, digamos, para ver el día de hoy, que es Alma, Razón y Polis, el nacimiento de la antropología clásica, y específicamente pues a través de nuestro filósofo que es Platón. Entonces, bueno, les decía que no me gusta mucho recurrir a las imágenes en específico con Platón, ¿no? Porque creo que parte justamente de la riqueza de sus diálogos, pues se encuentra también en ciertos fragmentos, ¿no? De diálogo propiamente, o también el recurso que hace Platón sobre mitos y alegorías. Entonces creo que eso también nos permite justamente pensar. Creo que estamos frente a un autor que eso es lo que nos está invitando, ¿no? A pensar, a volver a ejercitar el pensamiento. Y eso me parece pues excelente, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En lo que parece ser que justamente es la razón lo que está lo que fue cuestionada, ¿no? Durante la posmodernidad y demás, y entonces hay que recuperar a los clásicos. Bueno, Platón, en términos generales, pues nace a partir de al 427, 428 y muere en el 347 antes de Cristo. Acá hay algunos aspectos, digamos, de su vida, ¿no? Que es importante tomar en cuenta, justamente porque hay que ubicar a los autores. Eso es algo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y que creo que es importante en su contexto histórico, ¿no? Para no cometer ciertos errores, ¿no? A la hora de leerlos o a la hora de interpretarlos y atribuirles de pronto aspectos moralizantes, ¿no? Que de pronto pueden hacer que los dejemos a un lado o les atribuyamos cosas que no son de los autores. Entonces, bueno, acá simplemente son algunas líneas, ¿no? De Platón, que es un filósofo pues ateniense de origen aristocrático, ¿no? Su nombre real era Aristócles, mejor conocido justamente como Platón, que significa el de espaldas anchas o el ancho, ¿no? En el contexto histórico en el que se desarrolla, crece, digamos, Platón, pues ya es testigo justo de la crisis de la polis de Atenas, ¿no? Tras la guerra del Peloponeso, esta guerra que pierde Atenas frente a Esparta, ¿no? Y esto se va a traducir, ¿no? En algunos, lo vamos a estar, ¿no? Viendo a través de sus escritos justamente en la República, ¿no? Que está pensando justo cómo construir ese Estado, cómo debe ser ese Estado para que no suceda lo que sucede con Atenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante como ubicarlo en su contexto sociohistórico. Luego, pues también, obviamente, es discípulo de Sócrates, ¿no? Conoce a Sócrates a sus 20 años, ¿no? Y lo sigue durante una década prácticamente, y algo que también es muy importante que se va a plasmar en la obra de Platón, ¿no? En algunos de sus diálogos, pues primero pues es obviamente el recurso a Sócrates, ¿no? Que va a ser el principal personaje en todos sus diálogos, ¿no? Y que va a estar dialogando principalmente pues con los sofistas, ¿no? Y el otro que también es muy importante es que es testigo justamente de la muerte de su gran maestro. Y esto también le va a llevar a pensar, ¿no? Y a plasmarlo también en algunos de sus diálogos. Por ejemplo, en la Apología de Sócrates, que es en donde Platón relata, ¿no? El juicio que se le hace a Sócrates, ¿no? Culpándolo principalmente por dos delitos, digámoslo así, que es pervertir a los jóvenes y por impiedad, ¿no? Entonces ese diálogo es muy recomendable, su lectura realmente es, a mí me parece, y esto es algo que justo al momento de que acepté hacer esta sesión sobre Platón, ¿no? Acercarme de nuevo a los diálogos, ¿no? Esto de la apología de Sócrates me parece una delicia, de verdad, leerlo, ¿no? No solamente por esta posibilidad que nos permite pensar, ¿no? Cómo se va desarrollando el diálogo, cómo lo va desarrollando Platón, sino también por la manera en la que lo escribe, lo relata, ¿no? Lo redacta. Entonces me parece así como una pues una experiencia que realmente se disfruta muchísimo al momento de leer los diálogos. Bueno, entonces eso lo leemos en la Apología de Sócrates. También estamos viendo ahí, ¿no? Los excesos a los que puede caer la democracia, que también va a ser algo que vamos a encontrar en sus diálogos, incluso en la República, ¿no? Cuando está describiendo en qué puede degenerar cada uno de los regímenes políticos, ¿no? También lo vemos ahí plasmado, ¿no? Acá, bueno, sí.
Sócrates. Y luego también en el Fedón, pues también vemos ahí un diálogo hermoso donde está hablando Sócrates, ¿no? Sobre justamente pues al final de su vida, ¿no? Cuando toma la cicuta, etcétera. Entonces es como una invitación también, siento yo, curso, ¿no? Para acercarnos justamente a la lectura de los diálogos de Platón. Y bueno, finalmente es fundador de la academia, ¿no? En 387 a.C. Aquí, bueno, aquí ya nos puse los viajes que después de la muerte de Sócrates hace Platón, ¿no? Se va a Egipto, se va a la Magna Grecia, y ahí va a tener acercamiento con tanto con las creencias, tanto pitagóricas como órficas, y también con el gobierno tiránico en Siracusa. Entonces esto también va a estar influyendo pues en la manera en la que Platón lo va a estar plasmando a lo largo de sus diálogos. Esto es como de manera como general, ¿no? Es importante, me parece, siempre tener como un poco el contexto histórico en el que se desenvuelven nuestros filósofos. Entonces les decía que la siguiente, que ya nos conecta propiamente pues con esto de la antropología filosófica, sería la distinción que se hace en el pensamiento platónico sobre alma y cuerpo. Esto es importante porque nos conecta también, ¿no? Ya con la teoría de las ideas, que es uno de los planteamientos pues más importantes de nuestro filósofo griego. Esta teoría de las ideas tengo acá subrayado, la división platónica entre que hace Platón está entre dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible, que es justamente la base filosófica para postular que si lo vinculamos con la política, guiada pues está por la idea del bien, que también mencionaba el compañero en la sesión anterior, ¿no? Esto es muy importante y lo vamos a ver en dos extractos que me gustan mucho y que les decía que íbamos a estar leyendo algunos extractos de los diálogos de Platón, ¿no? Que me parece no sé, como que pensé que era como muchísimo más atractivo también recurrir justamente a sus diálogos, ¿no? Y no nada más así como ponérselos aquí esquemático, ¿no? De qué habla cada uno de ellos, cuáles son las ideas generales de nuestro filósofo, ¿no? Entonces aquí les estoy poniendo exactamente en dónde podemos encontrar estos extractos, por si tienen los textos, va a ser Fedón y va a ser Fedro. Entonces vamos a empezar con Fedón y justamente aquí vamos a encontrar sobre el alma inmortal, ¿no? Que me parece que es importante. Déjenme encontrar. Listo. Acá empezamos entonces con uno de los extractos, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un diálogo entre Cebes y Sócrates. Aquí también vamos a ver un poco de las reminiscencias, ¿no? De estas creencias órficas y pitagóricas sobre la transmigración de las almas que va a estar presente también en la filosofía platónica. Entonces dice, ¿no es cierto que éstas pueden tocarlas y verlas y captarlas con los demás sentidos? Mientras que a las que se mantienen idénticas no es posible captarlas jamás con ningún otro medio, sino con el razonamiento de la inteligencia, ya que tales entidades son invisibles y no son objeto de la mirada. Por completo dices verdad, contestó. Admitiremos entonces, ¿quieres? Dijo Sócrates. Dos clases de seres, la una visible y la otra invisible. Admitámoslo también. Y la invisible se mantiene siempre idéntica en tanto que la visible jamás se mantiene en la misma forma. También esto, dijo, lo admitiremos. Vamos adelante. Hay una parte de nosotros, dijo él, que es el cuerpo y otra el alma. Ciertamente, contestó. ¿A cuál entonces de las dos clases afirmamos que es afín y familiar el cuerpo? Y para cualquiera resulta evidente esto, a la de lo visible. ¿Y que el alma es perceptible por la vista o invisible? No es visible al menos para los hombres, Sócrates, contestó Cebes. Ahora bien, estamos hablando de lo visible y lo no visible para la naturaleza humana. ¿O crees que es referencia a alguna otra cosa? A la naturaleza humana, contestó. ¿Qué afirmamos, pues, acerca del alma? ¿Que es visible o invisible? No es visible. Invisible entonces, sí. Por tanto, el alma es más afín que al cuerpo
a lo invisible y este lo es a lo visible, con toda necesidad, Sócrates. ¿No es esto lo que decíamos hace un rato, que el alma cuando utiliza el cuerpo para observar algo, sea por medio de la vista o por medio del oído o por medio de algún otro sentido, pues en esto consiste lo de que por medio del cuerpo, en el observar algo por medio de un sentido, entonces es arrastrada por el cuerpo hacia las cosas que nunca se presentan idénticas, y ella se extravía, se perturba y se marea como si sufriera vértigos mientras se mantiene en contacto con esas cosas. Ciertamente, en cambio, siempre que ella la observa por sí misma, entonces se orienta hacia lo puro, lo siempre existente e inmortal, que se mantiene idéntico, y como si fuera por su misma especie se reúne con ello, en tanto que se halla consigo misma y que le es posible y se ve libre del extravío en relación con las cosas que se mantienen idénticas y con el mismo aspecto, mientras que está en contacto con estas. A esta experiencia es lo que se llama meditación. Hablas del todo bella, certeramente, Sócrates, respondió Cebes. ¿A cuál de las dos clases de cosas, tanto por lo que antes como por lo que ahora decimos, te parece que es el alma más afín y connatural? Cualquiera incluso más lerdo en aprender, dijo él. Creo que concedería, Sócrates, de acuerdo con tu indagación, que el alma es por completo y en todo más afín a lo que siempre es idéntico que a lo que no lo es. Y del cuerpo que se asemeja a lo otro. Míralo también con el enfoque siguiente. Siempre que estén en un mismo organismo, alma y cuerpo, al uno le prescribe la naturaleza que sea esclavo y este sometido, y a la otra mandar y ser dueña. Y según esto, de nuevo, ¿cuál de ellos te parece que es semejante a lo divino y cuál a lo mortal? ¿O no te parece que lo divino es lo que está naturalmente capacitado para mandar y ejercer de guía, mientras que lo mortal lo está para ser guiado y hacer de siervo? Me lo parece, desde luego. Entonces, ¿a cuál de los dos se parece el alma? Está claro, Sócrates, que el alma a lo divino y el cuerpo a lo mortal. Examina, pues, Cebes, dijo, si de todo lo dicho se nos deduce esto, que el alma es lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble, y que está siempre idéntico consigo mismo, mientras que, a su vez, el cuerpo es a lo semejante al humano, mortal, multiforme, irracional, soluble, y que nunca está idéntico a sí mismo. ¿Podemos decir alguna otra cosa en contra de esto, querido Cebes, por lo que no sea así? Y entonces aquí en esta partecita vemos entonces cómo Platón relaciona justamente el alma con lo inmortal, ¿no? Y el cuerpo, obviamente, con lo mortal. Aquí también lo estamos poniendo como de manera como sintética. Y la otra parte que también me parece como importante, déjenme, 94, son pequeñitos, y es más simias, que sería el 94B, 95A. Y es más simias, de acuerdo con el razonamiento correcto, ningún alma participará de la maldad. Y si es que es una armonía, pues ciertamente, siendo ella por completo eso mismo, armonía, nunca podría participar de la inarmonía, no ciertamente, ni por tanto el alma, siendo por completo alma, de la maldad. ¿Cómo podría, de acuerdo con lo que hemos reconocido? Por lo tanto, de acuerdo con ese razonamiento nuestro, todas las almas de todos los seres vivos serán igualmente buenas, si es que resultan ser por naturaleza todas igualmente eso mismo, almas. Así me lo parece, Sócrates, contestó. ¿Es que te parece que nuestro argumento está bien expuesto?, dijo él, y que puede suceder eso, si es correcta la hipótesis de que el alma es armonía. No, en modo alguno. Y aquí nos vamos a ir un poco más, bueno, es que de verdad que a mí me parecen súper lindos los diálogos y nos permiten comprender qué es lo que está diciendo Platón, ¿no?, a través de Sócrates, porque el alma no es armonía, y esto nos va a dirigir a la siguiente parte, ¿no? ¿Acaso cediendo a las afecciones del cuerpo, oponiéndose a ellas? Quiero decir algo como esto, que por ejemplo, al estar con fiebre y calentura, el alma impulsa lo contrario, a no beber, y teniendo hambre, a no comer, y en otros muchos casos vemos que el alma se opone a las inclinaciones del cuerpo, ¿o no? Desde luego que sí. Ahora bien, no reconocimos además en nuestro coloquio de antes que el alma, de ser una armonía, jamás podría cantar en sentido contrario a las tensiones, relajaciones, vibraciones y cualquier otra afección que experimentaran aquellos elementos de los que ella resulta componerse, sino que seguiría estos y jamás las guiaría. Lo hemos reconocido, ¿cómo no? Pues que ahora no parece que hace todo lo contrario,
al guiar a todo aquello de lo que se afirma que ella resulta, y oponerse casi en todo a lo largo de toda la vida, y gobernarlo de maneras varias, unas veces por medio de castigos, más violentamente y con dolores, en el caso de la gimnástica y de la medicina, y otras de modo más suave, bien amenazado, bien aconsejado, al dialogar con los deseos, los enfurecimientos y los temores, como si ella fuera algo ajeno a tal objeto. Un ejemplo es lo que Homero ha escrito en algún lugar de la Odisea, donde Odiseo dice: golpeándose el pecho amonestó a su corazón con esa frase: sopórtalo pues, corazón, que cosas más perras soportas antaño. ¿Acaso crees que el poeta compuso estos versos pensando que el alma era una armonía y solo capaz de ser conducida por los sentimientos del cuerpo? O más bien que era capaz de conducirlos ella y dominarlos, y que era ella algo mucho más divino que según la armonía? Por Zeus, Sócrates, así me lo parece. Por consiguiente, amigo, de ningún modo está bien para nosotros que se diga que el alma es una cierta armonía. No estaríamos de acuerdo, según se ve, ni con Homero, divino poeta, ni tampoco con nosotros mismos. Y esto nos conduce también a otra idea que también está presente en la filosofía platónica, que es justamente esto, ¿no? No hay armonía. Entonces quiere decir que tanto se puede actuar bien como se puede actuar mal, tanto se puede gobernar a las pasiones, que aquí también uno de los puntos muy importantes en los filósofos griegos, ¿no? En los filósofos antiguos, pues es justamente el tema de las pasiones, ¿no? Cómo conducir a las pasiones, cómo gobernar a las pasiones, porque el alma o el hombre no siempre se maneja de acuerdo a la razón, ¿no? Sino que también se deja llevar por sus impulsos, ¿no? Que en este caso serían las pasiones. Y en el Fedro 24D, que sería otro de los, digamos, extractos, ¿no? Sobre el alma, encontramos algo que también me parece importante, ¿no? 200, déjame ver dónde está. También está aquí en 225. Déjenme encontrar 225. Ya me había perdido, acá está, 245. Y dice: toda alma es inmortal, y aquí aparece otra vez justamente la idea del alma inmortal, porque aquello que se mueve siempre es inmortal. Sin embargo, para lo que se mueve a otro o es movido por otro, dejar de moverse es dejar de vivir. Solo pues lo que se mueve a sí mismo, como no puede perder su propio ser por sí mismo, nunca deja de moverse, sino que para las otras cosas que se mueven es la fuente y el origen del movimiento. Y ese principio es ingénito, porque necesariamente del principio se origina todo lo que se origina, pero él mismo no procede de nada, porque si de algo procediera, no sería ya principio original. Como además es también ingénito, tiene por necesidad que ser imperecedero, porque si el principio pereciese, ni él mismo se originaría de nada, ni ninguna otra cosa de él, pues todo esto tiene que originarse del principio. Así pues, es principio del movimiento lo que se mueve a sí mismo, y esto no puede perecer ni originarse, o de lo contrario, todo el cielo y toda generación, viniéndose abajo, se movilizarían, y no habría nada que, al origen de nuevo, fuera el punto de arranque del movimiento. Una vez, pues, que aparece como inmortal lo que por sí mismo se mueve, nadie tendría reparos en afirmar que esto mismo es lo que constituye el ser del alma y su propio concepto, porque todo cuerpo al que le viene de fuera el movimiento es inanimado, mientras que al que le viene de dentro, desde sí mismo y para sí mismo, es animado. Si esto es así, y si lo que se mueve a sí mismo no es otra cosa que el alma, necesariamente el alma tendría que ser ingénita e inmortal. Y entonces aquí vemos justamente pues algunas ideas, ¿no? Que podríamos discutir en esta sesión, ¿no? Sobre la relación mando-obediencia entre el cuerpo, entre el alma y el cuerpo. Obviamente el que manda es el alma y el cuerpo es el que obedece, la afinidad del alma con lo inteligible, que esto nos conecta obviamente con la teoría de las ideas de Platón, ¿no? El alma, las ideas son las que son eternas, inmortales, y que también nos va a recordar, ¿no? A estas ideas, ¿no? Que van a estar también pues plasmadas en el pensamiento platónico, vinculadas con
creencias órficas y pitagóricas sobre la transmigración de las almas, ¿no? La experiencia también del conflicto interno, que también es algo que estamos viendo en estos extractos, ¿no? Con que el alma no es armónica, ¿no? Y el alma como un principio de gobierno que veíamos en este extracto del Fedro, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente, que sería la conducción, ¿no?, del alma, y que también nos conecta justamente, ¿no?, con nuestro curso. Y aquí me gusta muchísimo este extracto que quiero leerles también. Digo, la verdad es que sí escogí, pues, estar, digamos, leyendo, ¿no?, para estar pensando junto con nuestro filósofo. Y aquí es justamente el pasaje de el auriga y los corceles, que me parece muy importante justamente por esta relación, ¿no?, que se establece entre la razón, ¿no?, el dominio de la razón y esta posibilidad que tenemos de gobernar las pasiones, que no se desborden las pasiones, ¿no?, porque entonces nos hacemos virtuosos. Entonces vamos a ir a 246, que es uno de los extractos que también me parecen súper importantes de la filosofía, bueno, que podemos pensar, ¿no?, la filosofía platónica. Déjenme, 246. Acá. Podríamos decir entonces que se parece a una fuerza, que como si hubieran nacido juntos, y esto es el pasaje justamente de la auriga y los corceles. Lleva una yunta alada y a su auriga. Pues bien, los caballos y las aurigas de los dioses son todos ellos buenos, y buena su casta. La de los otros es mezclada. Por lo que a nosotros se refiere, hay, en primer lugar, un conductor que guía un tronco de caballos, y después esos caballos de los cuales uno es bueno y hermoso, y está hecho de esos mismos elementos, y el otro de todo lo contrario, como también su origen, necesariamente, pues, nos resultará difícil y duro su manejo. Y ahora precisamente hay que intentar decir de dónde le viene al viviente la denominación de mortal e inmortal. Todo lo que es alma tiene a su cargo lo inanimado, y recorre el cielo entero, tomando unas veces una forma y otras otra. Si es perfecta y alada, surca las alturas y gobierna todo el cosmos. Pero la que ha perdido sus alas va a la deriva hasta que se agarra de algo sólido, donde se asienta y se hace con cuerpo terrestre que parece moverse a sí mismo en virtud de la fuerza aquella. Este compuesto, cristalización de alma y cuerpo, se llama ser vivo y recibe el sobrenombre de mortal. El nombre de inmortal no puede razonarse con palabra alguna, pero no habiéndolo visto ni intuido satisfactoriamente, nos figuramos a la divinidad como un viviente inmortal, que tiene alma, que tiene cuerpo, unidos ambos de forma natural, por toda la eternidad, pero a fin que sea como plazca la divinidad y que sean estas nuestras palabras. Consideremos la causa de la pérdida de las alas y por la que se desprende el alma. Es algo así como sigue. El poder natural es levantar lo pesado, llevando hacia arriba, hacia donde mora el linaje de los dioses. Es cierta manera de todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Es lo que más nos une, lo que más unido se encuentra a lo divino. Y lo divino es bello, sabio, bueno, y otras cosas por el estilo. De esto se alimenta y con esto crece, sobre todo, el plumaje del alma. Pero con lo torpe y lo malo y con todo lo que le es contrario, se consume y acaba. Bueno, acá sigue un poco más, pero déjenme 253, que está acá. Tal como lo hicimos al principio, un segundo, 253. 253. Tal como lo hicimos al principio de este mito en el que decíamos cada alma de 3 partes y 2 de ellas tenían forma de caballo y una tercera forma de auriga, sigamos utilizando también ahora este símil. Decíamos, pues, que los caballos uno es bueno y el otro no. Pero ¿en qué consistía la excelencia del bueno y la rebeldía del malo? No lo dijimos entonces, pero habrá que decirlo ahora. Pues bien, de ellos, el que ocupa lugar preferente es el de erguida planta y de finos remos, de altiva cerviz, aguileño hocico, blanco de color, de negros ojos, amante de la gloria con moderación y pundonor, seguidor de la opinión verdadera, y sin fusta, dócil a la voz y a la palabra. En cambio, el otro es contrahecho, grande, de toscas articulaciones, de grueso y corto cuello, de achatada testuz, color negro, ojos grises, sangre ardiente, compañero de excesos y petulancias, de peludas orejas, sordo, apenas obediente al látigo y los acicates. Así que cuando la auriga, viendo el semblante amado, siente un calor que recorre toda el alma, llenándose del cosquilleo de los aguijones del deseo, aquel de los caballos que le es dócil, dominado entonces, como siempre, por el pundonor,
Se contiene a sí mismo para no saltar sobre el amado. El otro, sin embargo, que no hace ya ni caso de los aguijones, ni del látigo de la auriga, se lanza en impetuoso salto, poniendo en toda clase de aprietos al que va con él, va uncido y a la auriga, y les fuerza a ir hacia el amado y traerle a la memoria los goces de Afrodita. Ellos al principio se resisten, irritados, como si tuvieran que hacer algo indigno y ultrajante, pero al final, cuando ya no se puede poner freno al mal, se dejan llevar a donde les lleven, cediendo y conviniendo en hacer aquello a lo que se les empuja, y llegan así junto a él y contemplan el rostro resplandeciente del amado. Eso entonces nos va llevando justamente a la idea de cómo el hombre tiene que dominar a las pasiones, dominar a las pasiones a través del alma racional, a través de ese caballo blanco, ¿no? Y cómo de pronto, ¿no?, el caballo se da a otro lado y hay que jalarle las riendas para poder seguir dominando las pasiones, que no se trata propiamente de anularlas, ¿no?, sino simplemente de dominarlas, de conducirlas, ¿no? Y aquí lo vemos así en algunos estratos aquí que les puse, ¿no? En este extracto, ¿no? Y en general en la filosofía platónica, pues vamos a encontrar un diagnóstico del alma humana, un conocimiento ético de su adecuada organización, justamente a través de este pasaje, una estructura tridimensional del alma, ¿no? El alma como conjunto también de fuerzas heterogéneas y la razón como conducción, no como supresión, los seres humanos, ¿no?, al mismo tiempo racionales y pasionales, y el alma tiene algo de divino que lo liga al humano con el mundo de las ideas puras, en particular con la idea del bien. Entonces parte, digamos, de este diálogo de Fedro, que me parece también que nos da como algunas ideas. En las leyes también de Platón pone en boca de Esclinias la relación del sujeto consigo mismo, y acá hay un extracto muy pequeñito que nos dice: y en esa guerra extranjero, el vencerse a sí mismo es la primera y mejor de todas las victorias, y el sucumbir a sí mismo es lo más vergonzoso de todo, y a la vez lo peor. Esto indica que en cada uno de nosotros hay una guerra de nosotros mismos contra nosotros mismos. Entonces, justamente esto nos ubica también, pues, en lo que producen, ¿no?, estas partes constitutivas del alma, ¿no?, la parte racional y la parte pasional, ¿no?, y cómo se puede perder esta especie de guerra consigo mismo y actuar de acuerdo solamente con las pasiones. La idea, entonces, que subsiste o subyace en estos planteamientos, pues justamente el conducir de manera adecuada las pasiones, no anularlas, sino conducirlas, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ver el siguiente. Acá entonces hay otra de las ideas que me parece también muy importante en la filosofía platónica, que es sobre la medida, ¿no? Cómo se aprende la virtud, que también es una de las ideas importantes en nuestro filósofo. Y aquí también tenemos otro de los extractos pequeñitos, ¿no?, del Teteto, ¿no? Vamos a darle una lecturita. Es el 150. Déjenme. Sí, claro. Aquí vamos a ver una parte que también me parece súper importante y bueno, es sobre cómo se aprende a medir, es decir, cómo aprendemos a ser virtuosos. Y es que una de las preguntas que se hace es si la virtud es enseñable, si la virtud se aprende. Y en el pensamiento de Platón, pues vamos a ver que sí se aprende, ¿no? Y lo vamos a ver a través de Sócrates, ¿no?, cuando habla de, cuando se ubica, ¿no?, como esta idea de la comadrona, ¿no?, como partera, que es a través justamente del diálogo de la mayéutica, que no es introyectarle al otro ideas, sino más bien prohijar que el otro, a través del diálogo, vaya pensando, no argumentando, y esto es algo que también vamos a encontrar que es muy importante en la filosofía platónica. Entonces, acá tenemos un extractito, ¿no?, que nos ubica con esta idea de Sócrates, y nos dice así: mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, pero se diferencia en el hecho de que asista a los hombres y no a las mujeres, que examina almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si el que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero. Eso es así porque tengo igualmente en común con las parteras esta característica, que soy estéril en sabiduría. Muchos, en efecto, me reprochan que siempre pregunto a otros y yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por mi falta de sabiduría, que es efectivamente un gusto reproche,
un justo reproche. La causa de ello es que el Dios me obliga a resistir a otros, pero a mí me impide engendrar. Así es que yo no soy sabio en modo alguno, ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma. Sin embargo, los que tienen trato conmigo, aunque parecen algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, todos hacen admirables progresos si el Dios se les concede. Como ellos mismos y cualquier otra persona puede ver, y es evidente que no aprendan nunca nada de mí, pues son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos. No obstante, los responsables del parto somos el Dios y yo. Y es evidente por lo siguiente, muchos que lo desconocían y se creían por lo siguiente, muchos que responsables a sí mismos me despreciaron a mí, y bien por creer ellos que debían proceder así o persuadirlos por otros. Se marcharon antes de lo debido, y al marcharse echaron a perder a causa de las malas compañías lo que aún podían haber engendrado y lo que habían dado a luz. Asistidos por mí, lo perdieron al alimentarlo mal, el hacerlo más caso de lo falso y de lo imaginario que de verdad. Aquí estamos viendo, continúa el diálogo, pues ya no me quiero extender muchísimo, pero es la importancia justamente de la mayéutica, que también lo vamos a ver en la República, ¿no? Que es propiamente la importancia de la educación, ¿no? Es a través justamente de este diálogo que Sócrates se pone como ejemplo con la comadrona o la partera, ¿no? Pero que es importante. Y entonces acá, bueno, nada más en alguna como especie de esquematización, ¿no? El proceso de enseñanza, aprendizaje de la ciencia y la virtud, sí, no es la labor del maestro que sabe, sino un proceso dialógico que conduce a la sabiduría sin jamás alcanzarla, ¿no? Como el alma es inmortal, la virtud consiste en estimular el recuerdo y con ello el discernimiento, es decir, la deliberación. Aquí también con este asunto del recuerdo, ¿no? También vamos a encontrar ahí en algunos textos también de Platón, pues la idea de la transmigración de las almas, ¿no? De que vuelves a nacer y entonces a partir del recuerdo vuelves a recordar. Ahí están las ideas y simplemente lo que se trata es de recordar, y esto a través de que se hace pues del diálogo, ¿no? Y luego esa deliberación es también el arte de medir, sopesar y calibrar, que es a lo que se refiere sobre la medida. No se trata entonces de reprimir las pasiones, sino de gobernarlas. Y luego vamos a ver la última partecita, ¿no? Ignorancia, conocimiento y conversión, y esto simplemente es a través de la alegoría de la caverna, que pues esa ya es muy conocida, es bastante larga, no la vamos a leer acá, pero en manera como sintética, digamos que los seres humanos están encadenados desde la infancia y solo ven sombras, digamos que la conocemos bien, pero aquí nada más fue la idea de poner algunas ideas básicas. Las sombras constituyen para ellos la realidad, la ignorancia es producto del hábito y de la educación, están ahí, no viendo solamente las sombras, pero en cuanto uno de ellos es liberado y sale y ve el sol, que es lo que se ubica como la idea del bien, pues se queda como asombrado, ¿no? De ver lo que es realmente la idea, ¿no? Y entonces regresa a la caverna y pues quiere liberar a los demás, pero pues no es posible. Pero esta alegoría de la caverna lo que le sirve a Platón justamente es para ejemplificar, ¿no? Ese mundo de las sombras y ese mundo de las ideas cuando ya no están de frente, como todo el tiempo mirando hacia el frente, ¿no? Sin poderse mover. Eso nada más es acá. Y en la República, pues evidentemente vamos a ver la importancia propiamente pues de la educación en todos los sentidos y cómo la va desarrollando él paso por paso, ¿no? Aquí sí es importante como tener en cuenta que simplemente está hablando o está planteando un ideal, no algo que propiamente se tenga que llevar a cabo de tal manera, de igual manera, ¿no? Y ya nada más acá, ya no me lo vinculé tanto con la política, pero sí hay obviamente todo un vínculo con la justicia, con la política, con la formación de la polis. Ya no vamos a leer este último extracto que es en Protágoras, que es el mito de Epimeteo, ¿no? Pero bueno, nada más como de manera como sintética podemos decir que en el pensamiento platónico la justicia está asociada con el respeto y la justicia. La política como arte, por tanto, implica cierto saber, ¿no? Este saber de saber medir. La política necesita la sabiduría de la justicia y el respeto para producir la armonía que requiere la convivencia, ¿no? Y se adquiere aprendiendo, pues, la virtud, que es también algo que vamos a estar viendo, pues, prácticamente en todos los diálogos de Platón. Y pues hasta acá sería, si mi contribución. Igual lo podemos dejar para las siguientes preguntas los demás. Muchas gracias.
Ya, bien, con eso se termina, ¿verdad? Su ponencia completa, ¿verdad, doctora? Perdóname. Sí, sí, yo creo que Ya mejor, con eso mira, se culmina, es ¿verdad? que traje Ya, muchísimas genial. lecturas, pero me gustaría más bien que participaran y entonces mejor ahí dialogar. Genial. Entonces, respecto a ello, para poder continuar con el tema de la conversación, hemos visto algunas intervenciones del público en general respecto a para ambos expositores, ¿no? De cómo, principal, Misael Quintero nos pregunta, una pregunta para ambos expositores. ¿Cómo se podría pensar la diferencia sexual en Platón y Aristóteles? Pueden contestarlo, depende de ustedes, cualquier orden, y depende de ello, pueden contestarle a Quintero. Doctora, ¿le gustaría empezar? ¿O como Perdóname, quiera? pero no escuché. Pregunta Misael Quintero, ¿cómo se podría pensar la diferencia sexual en Platón y Aristóteles? Yo de Platón la verdad no sé mucho, así que tendría que responder por Aristóteles. Si quieres, empieza tú. Perfecto. Mi respuesta va a matar quizás ilusiones. Yo no buscaría... si lo que se busca quizás con esta pregunta es encontrar algún comienzo, vestigio de lo que pueden ser las lecturas más modernas de la filosofía del reconocimiento, ¿cierto? Y el respeto por las disidencias sexuales, no lo vamos a encontrar en los filósofos griegos. Lo siento mucho, pero es muy gracioso lo que van a encontrar en los filósofos griegos, porque, bueno, hombre de su época, Aristóteles en la Ética Nicómaco incluso habla sobre la familia, y el lugar del hombre en la familia, el lugar de la mujer en la familia. No se habla obviamente de más sexualidades, se habla de hombre y mujer. Y claro, en la familia el hombre tiene un lugar como cabeza de familia, está por encima de la mujer, ¿cierto? Tiene un rol como de sometimiento también al hombre. Los griegos tenían toda esta cultura en la que se levantaba mucho al hombre. Eh, Era una cultura además homoerótica que levantaba la figura del hombre y definitivamente disminuía a la mujer. Entonces, hay una diferencia sexual. El hombre era visto como superior frente a la mujer, ¿cierto? O su rol, más bien, tenía otros cargos que la mujer no tenía, ¿cierto? Tenía un rol mucho más activo en la polis, tenía un rol mucho más activo además ontológicamente hablando, ¿cierto? Un ser de razón. No todos los griegos estaban dispuestos a aceptar eso. Sé que hay griegos que sí, pero son pocos. Aristóteles no es el caso. Si lo que se quiere buscar es eso, no se va a encontrar en Aristóteles. Uy, es una pregunta un poco complicada. En Platón sí hay una idea, ¿no? Del verdadero amor entre hombres, pero por vía pensamiento, ¿no? Por vía de la razón, por vía del diálogo, porque finalmente con quienes dialoga es con los hombres, y en uno de sus diálogos también retoma la idea del amor de Diotima, ¿no? Pero sí encontramos como una cierta... pues sí, como de hecho lo han calificado, ¿no? Como una especie de vínculo, ¿no? De amor entre hombres, ¿no? Pero, insisto, en el término del pensamiento, de la razón y del diálogo, ¿no? Que se hay que ubicarlo así. En el caso de Aristóteles, ahí, por ejemplo, como comenta el compañero, sí está la idea por supuesto, de la familia, de la organización de la polis, ¿no? En el que están incluidos, pues, básicamente los hombres libres, ¿no? Porque ahí había que contemplar siempre al hombre libre y al hombre esclavo, y el hombre libre es el que participa de la vida en común, de la organización de la vida en común, ¿no? Y en el caso de las mujeres, aquí me parece que sí es importante tener ciertas... no verlo con los ojos con los que vemos hoy en día el lugar de la mujer, ¿no? En el caso de los griegos y en el caso de Aristóteles, la mujer organiza, pero el oikos, ¿no? El hogar, tiene a su cargo el hogar, ¿no? Y ahí hace una gran labor, e incluso en la educación, en la formación del carácter, ¿no?
de los hijos, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la relación hombre-mujer dentro del oikos, no es un mando despótico respecto del hombre con la mujer, ¿no? Entonces ahí es gobernar a las mujeres, pero en el sentido de los griegos. Si nosotros lo vemos de acá, por supuesto que vamos a pensar que la mujer está sometida, pero en realidad no, en realidad tiene un lugar en el hogar y también, pues por supuesto, como parte de la polis, ¿no? Creo que aquí, y esto se vincula con lo que comentaba de estas ideas que se han ido haciendo de algunos filósofos, ¿no? Por ejemplo, con Platón, con esta idea de totalitarismo por parte de Karl Popper y de otros que también continuaron con esta idea de vincularlo con el totalitarismo, ¿no? Y que por esa razón se le deja a un lado, ya no se le estudia, digámoslo así. Y lo mismo con Aristóteles, con esta idea de la relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Pero se trata de un gobierno no despótico, no insisto, y la mujer, por supuesto, está a cargo del oikos. Ahora, hay que también contemplar que en la antigua Grecia no existe el individuo surge en la modernidad, antes no hay individuo, ¿no? El individuo, bueno, nace primero, inicia, digamos, este asunto, renacimiento y en la modernidad, y entonces ya tenemos individuos, pero antes no hay individuos y en la antigua Grecia no lo hay, entonces también hay parte de un todo, ¿no? Y que propiamente también en Aristóteles en la política lo vamos a ver como primero es el todo y después la parte, ¿no? O sea, primero la polis y los ciudadanos como parte de la polis, ¿no? Pero no en tanto individuos, eso solamente es moderno. Entonces, bueno, no sé si respondí a la pregunta. Sí. Bueno, por lo que vemos, sí, Tomás, ¿quieres intervenir algo más? Sí, voy a presentarlo en todo caso, algo muy, muy, muy específico, que aquí pueden ver, para que seamos, claro, Aristóteles sobre la buena esposa, da un par de ciertos, digamos, tips para la buena esposa. Y claro, una buena esposa debe ser dueña de su hogar, tal como decía la doctora, su rol está con el oikos. Y más abajo pueden ver bien, más bien cuando llegue el momento de dar o recibir en matrimonio hijas o hijos, que escuche a su esposo en todos los aspectos y estando de acuerdo con él, obedezca sus deseos. Entonces, aquí podemos ver claramente cuál es el rol de la mujer desde la perspectiva de Aristóteles, que claramente no es el rol que cumple la mujer hoy, y eso sería, esa es la intervención. Genial, Tomás. Muchas gracias por la aclaración. Ahora respecto, si logramos ver las actuales preguntas, ahora Marvin Leonel Corado Eras nos hace dos cuestiones. Primero, el ser humano y filosofiar no es casualidad, implica una responsabilidad. ¿Podrías explicar un poco más de esa idea? Y segundo, el alma, como no necesariamente armónica, implica tensiones internas. ¿Se puede referir esto a la lucha del alma, al conductor, frente a las pasiones o son tensiones dentro del alma misma? Referente a ello, pueden responder a dicha cuestión. Sí, voy a volver un poco atrás porque si no se me va a olvidar después, que Valerie Moncada también hizo aquí una pregunta. Dice que has tratado de trabajar principalmente con presocráticos, específicamente con Parménides, dice, y me pregunta si tengo información de algún autor. Y lo que le diría es, claro, está este autor peruano, Gustavo Flores Quelopana, que habla sobre la filosofía y su constitución ontoética. Yo lo que vi de él está centrado en Heidegger y filosofía contemporánea. Pero si va a hablar de la constitución ontoética de la filosofía, yo supongo que tiene que dar un paso también hacia la antigüedad. La verdad es que no lo he leído todo, lo descubrí hace muy, muy poquito. Entonces, yo recomendaría, claro, buscar a Gustavo Flores Quelopana y investigar si es que Quelopana tiene alguna investigación más acerca de la antigüedad. En todo caso, esta sesión de hoy día es parte de una investigación que estoy haciendo para más adelante convertir en paper, entonces cuando se suba yo feliz de mandártelo, pero no está centrado en los presocráticos tampoco. Si quieres trabajar en los presocráticos, yo, si quieres, incluso te puedo pasar mi correo y yo feliz de responder todo mientras se hable de filosofía, yo contento. Y ahora sí, el Marvin Leonel Corado.
Dice, ser humano y filosofar no es casualidad, implica una responsabilidad. ¿Podrías explicar un poco más esta idea? Esta idea es de, bueno, directamente es una cita de Gustavo Flores Quilopana, de justamente Filosofía como Ontoética, del prólogo. Y claro, yo la ponía porque Quilopana logra con esa frase mostrar o exponer justamente la idea a la que yo quiero llegar, que el ser humano es, a lo Heidegger, si se quiere, el ser que se pregunta por el ser. Pero no solo ahí, un paso más, por eso yo decía, más allá de Heidegger, incluso a los alumnos de Heidegger. Levinas en este caso está más acercado a esto que cualquier otro, que es el ser humano como ser que se pregunta por el ser, no solo está ahí en una cuestión teórica como si fuera una pasividad nomás, sino que también está activamente participando en el mundo, en el ser, ¿cierto? Entonces, esa cuestión de responsabilidad viene justamente con la conciencia. Ser consciente te trae responsabilidad automáticamente sobre el mundo. Este ser que se pregunta por el ser y que es capaz de ser consciente, capaz de conocer, capaz de reconocer, se le devuelve esta capacidad como con este peso, con esa responsabilidad. Y si quieres buscarlo más como al hilo todavía en un filósofo específico, yo diría que irse al existencialismo. Irse al existencialismo y quizás esto es extraño, yo no soy cristiano, pero Soren Kierkegaard lo captura muy bien, el tema de la responsabilidad y lo estrechamente ligado que está con la conciencia y cómo esta responsabilidad además es un peso, ese dolor que siente el ser humano por la conciencia, que la conciencia pesa, realmente pesa, trae consigo esta responsabilidad, la responsabilidad trae consigo la culpa y la angustia, la libertad, ¿cierto? Entonces, quien lo captura muy bien desde el comienzo es Soren Kierkegaard, muy, muy recomendable. Listo, y en cuanto al, preguntaban, ¿no? Sobre, ¿puedes hacer otra vez la pregunta, por favor? Sí, primero, ser humano y filosofar no es casualidad, implica una responsabilidad. ¿Se puede explicar un poco más esa idea? Ser humano no es una pregunta para el compañero, pero me decía, ser humano no es, a ver, otra vez. Ser humano y filosofar no es casualidad, implica una responsabilidad. ¿Se puede explicar un poco más esa idea? Ser humano y filosofar no a ver, ¿cómo lo dijiste? Ser humano, ajá. Ser humano y filosofar no es casualidad, implica una responsabilidad. Está como rara la pregunta, ¿no? Ser humano y filosofar. Bueno, filosofar finalmente es una pregunta por el ser, ¿no? Es una pregunta por el hombre, ¿no? Implica una responsabilidad. Ahí ya nos estamos conectando con lo que estaba planteando el compañero, que es más bien con la ética, ¿no? La ética y la responsabilidad de asumir nuestros actos, nuestra responsabilidad respecto de nuestros actos. Quizá acá también valdría la pena, en el caso, por ejemplo, pues por supuesto de Aristóteles en Ética Nicómaco, ¿no? Cuando está hablando sobre... Déjame, es que no entiendo como muy bien la pregunta, pero no me parece como que haya una referencia. Sí en el plano de la ética, y esto quizá lo estaría pensando más, no tanto en Aristóteles, sino más bien en Immanuel Kant, ¿no? Y la moralidad kantiana, que sí ya podríamos ver propiamente, ¿no? ¿Qué implica el ser consciente de tus actos y por qué actuar moralmente cuando eres racional? Esto sería como hacia dónde iría esa pregunta, ¿no? Si somos racionales, sino entonces nos podemos dar cuenta de que nuestros actos tienen algún tipo de implicaciones, entonces tendríamos que hacernos responsables de ellos, ¿no? Si no actuamos racionalmente, entonces, bueno, no sé, creo que va por ahí, pero no entiendo como muy bien hacia dónde está dirigida esa pregunta. Ya, referente a eso, Marvin Corado acaba de aclarar que esa pregunta era directamente al primer ponente. Hay una segunda pregunta que él dejó directamente para usted. Primero, de que Sí. el alma, como no necesariamente armónica, implica tensiones internas. Y Sí, segundo, ya. Y se puede referir esto a la lucha del alma, o sea, respecto al conductor, frente a las pasiones, o son tensiones dentro del alma misma.
No, mira, esa sí va dirigida como a mí. Es que la otra más bien era era algo que había comentado el compañero, ¿no? Respecto a sus reflexiones, ¿no? El hombre y filosofar y la responsabilidad respecto de esto. Esta cita está como vinculada a lo que expuse. Mira, el alma es inmortal, ¿no? Esa es la idea, digamos, que está planteada en Platón. El caso de las pasiones, ahí nos estamos refiriendo, ¿no? A la relación entre alma-cuerpo, y las pasiones son propias, pues, entonces, del hombre concreto, ¿no? Por ello, lo que estamos viendo en el pasaje de la auriga y los corceles, ¿no? Que es lo que le compete a la parte racional, pues no dominar, sino dirigir, ¿no? Gobernar a las pasiones que están propiamente puestas en el ámbito de lo terrenal, ¿no? Del hombre concreto, empírico. Por ello necesitamos la razón, pero el alma propiamente, el alma la pone Platón como inmortal, ¿no? Separada. Cuando muere el cuerpo, cuando muere el cuerpo, entonces el alma es lo que permanece vivo, que es también donde vemos como parte de estas creencias órficas y pitagóricas sobre la transmigración de las almas, ¿no? Entonces hay una tensión más bien entre el alma, ¿no? Entre el alma como inmortal, como racional, respecto del cuerpo y de este hombre empírico, de este ser humano empírico que tiene que gobernar o que tiene que dirigir, ¿no? Estas pasiones que lo pueden llevar a actuar de manera no virtuosa, de manera no correcta, ¿no? Entonces creo que por ahí va el asunto, ¿no? Hay una tensión, pues sí, hay una tensión, pero en tanto el alma y las pasiones, ¿no? Pero insisto, el alma como aquella parte racional, aquella parte del mundo inteligible, ¿no? Que tiene que gobernar justamente a las pasiones del hombre empírico concreto, pero el alma en Platón es inmortal. Ya después en Aristóteles me parece que ahí hay algo importante y que también igual podría compartir con el compañero, ¿no? Que en Platón vemos esta parte del alma como racional, ¿no? Propia solamente del hombre, del ser humano, y que va a permanecer después, pues en la Edad Media, no en el cristianismo propiamente, porque el cristianismo va a tomar muchísimo de Platón, ¿no? Y también con estas ideas, ¿no? Incluso en la República, ¿no? Cuando recurre al mito de Erno, o sea, primero describe, ¿no? Cómo ha de conformarse ese estado ideal, ¿no? Cómo han de ser formados los ciudadanos, cómo han de ser formados los guardianes, ¿no? Que van a estar a cargo, ¿no? De prodigar la vida comunitaria de la polis, y al final, ¿no? Ya si no se hace todo esto de la educación como parte fundamental de la formación de los ciudadanos, entonces recurre justamente al mito de Éder. Y cuando leemos el mito de Éder, que viene ya en la parte última, ¿no? del diálogo, si lo leemos, nos va a sonar, ¿no? Como muchas cositas, ¿no? Ya después con el cristianismo. Entonces vamos a ver como muchas reminiscencias del platonismo en el cristianismo, y en el cristianismo justamente uno de los temas, ¿no? Que vamos a ver planteados tanto por Santo Tomás de Aquino como por San Agustín, entre otros, pues justamente es esta parte del alma, ¿no? De la que solamente participan los hombres, no solamente los hombres tenemos alma, los seres humanos. Y una de las contribuciones de Aristóteles en acerca del alma es que no solamente el hombre participa del alma, sino también los seres sensibles, ¿no? Plantas, animales y ser humano, ¿no? Y el ser humano pues participa de esa parte que es la que está como la más, digamos, en una especie de niveles, ¿no? En lo más alto, pues que es propiamente pues la razón. Entonces creo que, no sé si ahí contesté un poco. Sí, Marvin confirma de que sí se puede llegar a contestar. Ahora hay una última pregunta respecto para el primer ponente, que nos dice Lucía Fernanda Iriarte. Para Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, pero en Platón el ser es único. ¿Qué consecuencias antropológicas tiene esa diferencia, Tomás? Hola, muchas gracias por la pregunta, y es buena pregunta en todo caso, pero yo haría una acotación antes de responderla como tal, y es que no estoy tan seguro si en Platón el ser es único. Si nos vamos, en todo caso, ya esto no es culpa de nadie, sino de Platón mismo, que es el señor Vueltas, el señor Volteretas, porque
En cada diálogo, Platón está discutiendo muchas veces consigo mismo y con sus propias ideas. En el Parménides, de hecho, al abrir el Parménides, el diálogo ya empieza tirándose en contra de sus propias ideas sobre el mundo de las ideas. Llega cierto Sócrates y le empieza a conversar a Parménides y le dice, bueno, Sócrates le dice, bueno, Parménides, que yo sé porque ya aprendí las ideas, la cuestión, y llega Sócrates con esta, bien cabro chico Sócrates, y Parménides le dice, ya, pajarón, si las ideas y la cuestión, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la idea de la mugre que tienes bajo la uña? Le dice. Y ya Platón parte derribando, no solo derribando su propia teoría del mundo de las ideas, sino además burlándose de él mismo. ¿Ya? ¿Y por qué menciono el Parménides? Porque justamente ahí también Platón, en la segunda parte del Parménides, que es tal vez la más oscura y más difícil de leer, como decía la doctora, las raíces platónicas de Hegel. Para entender a Hegel hay que leer a Platón. Y en el Parménides pasa que Platón empieza a hablar de esta cosa de el uno y lo múltiple, que al parecer la unidad se da en la multiplicidad y la multiplicidad en la unidad, lo uno y lo múltiple, que puede ser, podemos estar hablando de el ser, ¿cierto? En cuanto tal, único, pero este mismo ser se puede mostrar de múltiples maneras. Y empieza a hablar de la unidad y la multiplicidad, una cuestión que empieza a sonar mucho a Hegel, para que nadie le diga a Hegel. Y si ven entre el sofista y el Parménides, van a ver las raíces platónicas de Hegel. Y justamente ahí se nota mucho que en Platón, no en todos los diálogos, el ser no es único y estancado, digamos, permanente, sino que es uno y múltiple a la vez. Es mucho más dinámico de lo que parece. Incluso las ideas son mucho más dinámicas en el mundo de las ideas, siendo la idea suprema el bien, tiene una relación con las demás, están muy relacionadas, el ser no es una cuestión, digamos, estancada, única. Entonces, no es tan así la dicotomía Aristóteles-Platón. Si lo fuera, por supuesto, tendría sus consecuencias antropológicas. Una diferencia increíble. Yo creo que lo podríamos ver quizás más con el aristotelismo cristiano. El aristotelismo cristiano pone el máximo ser de todos, Dios, ¿cierto? Llamémosle el pulento. Está el pulento, estamos nosotros que somos los pajarones, y el pulento es el máximo ser, es el ser en cuanto tal. Los demás somos como que nos estamos prestando ser, nos están prestando ser. Esos son unos prestadores. Como que nos están prestando el ser constantemente. Bueno, en ese caso sí hay unas consecuencias antropológicas porque nosotros no seríamos el ser mismo que pasa a través de sí mismo y se observa, sino que seríamos seres creados para observar a este otro ser. Seríamos seres creados para ese ser, por ese ser. Nuestro telos final sería ese ser, observarlo a él, seguirlo a él. Y aquí ya entramos en existencialismo cristiano, nos metemos con Soren Kierkegaard de nuevo, todas estas cosas, podemos entrar a Tomás de Aquino, ¿cierto? Entonces, claro, si el ser es uno y el resto somos, como dije recién de broma, pajarones nomás, hay unas consecuencias antropológicas. Somos aparentemente esclavos o un rebaño quizás de este ser. Pero en la otra situación, en la situación platónica aristotélica, donde el ser no es uno, sino que es uno y múltiple, se muestra en la multiplicidad esta cuestión universal, es ahí el ser pasa a través de sí mismo, lo universal pasa a través de lo particular. Y el ser humano es ese ser particular atravesado por lo universal. El arjé, recordemos, es esta cosa que se muestra en todos los momentos del proceso. Todos los momentos del proceso. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Genial, muchísimas gracias, Tomás, por la respuesta. Ahora, para la doctora Yatsibe, hay una pregunta respecto con el mito del ser. ¿Cómo se transforma esa noción del hombre y cómo se desfigura cuando se tiene la posibilidad de habitar otros cuerpos? A ver, antes sí me gustaría comentar algunas cosas respecto de la pregunta anterior que ya comentaba el compañero. Creo que esto de justamente en el Parménides, en donde viene el ser es y el no ser no es, ¿no? Y que justo se conecta, ¿no? Con Hegel, precisamente, ¿no? Les decía que en Hegel encontramos pues ahí parte importante, ¿no? Del idealismo propiamente de Platón,
Y decía algo que es muy importante, y es justo la idea, ¿no? Como la idea, ¿no? Por ejemplo, primero, en el Parménides justo llega justo a estas contradicciones, ¿no? Cuando se pregunta por la muerte de la uña, estas contradicciones, ¿no? Sobre la idea y su manifestación concreta, ¿no? Y acá me recordó un poco, y creo que es importante mencionarlo, cómo está la parte de la idea, ¿no? Y cómo se concreta en algo particular. Y en Hegel lo vemos con el universal concreto, ¿no? Por ejemplo, igual que en Platón, ¿no? Está la idea, por ejemplo, del amor, ¿no? Y tenemos que ver si lo que estamos viviendo como amor corresponde a su concepto, ¿no? O la idea de justicia, y si lo que estamos viendo como justo se corresponde a su concepto. Entonces, se manifiesta justamente en esto, ¿no? En la relación que existe entre la idea que está propiamente en el pensamiento, y por eso decía al principio que la realidad es conceptual, o no es, está acá. Por ejemplo, la idea de perro, ¿no? Tenemos la idea de un perro, y sabemos cuáles son sus características del perro, pero el universal concreto que sería, que se concreta en este perro en particular, por ejemplo, en mis perritos, ¿no? Que son todos diferentes, pero que corresponden a la idea de perro, ¿no? Esa es, digamos, cómo se conectan esto entre la idea, entre este mundo de ideas, ¿no? Y ya lo particular concreto, ¿no? Que sería, por ejemplo, la idea del libro, ¿no? Que está en el pensamiento, ¿no? Y sabemos cómo es un libro, ¿no? De qué consta un libro, ¿no? Que también lo veíamos, recuerdo, en Aristóteles, ¿no? También en forma, ¿no? Forma, materia, ¿no? Era forma, materia, ¿no? Y de las causas, ¿no? Entonces, igual, no lo mismo, no se corresponde la idea con lo que estamos planteando, con lo concreto, que, insisto, sería en Hegel lo universal concreto. La otra pregunta, ¿cuál era, perdón? Le reitero, con el mito del ¿cómo se transforma esa noción del hombre y cómo se desfigura cuando se tiene posibilidad de habitar otros cuerpos? No, con el mito de lo que me estaba refiriendo con el mito de que Platón justamente lo coloca al final de la República, es que si las cosas no funcionan, ¿no? Aquí a través del mito de lo que dice es que, bueno, está bien interesante, porque si no te portaste de tal manera, luego tu cuerpo se va a ir, y va a ser juzgado, ¿no? Si te portaste de manera virtuosa, pues vas a ser a la de si no, ¿no? Esa es como la idea. Esa parte la encontramos igual en el cristianismo, no de la misma forma, obviamente no es de la misma forma, pero sí de otra manera, ¿no? Entre el cielo y el infierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vamos a ser juzgados, ¿no? Entonces, es, digamos, como esa conexión entre el mito de y la parte del cristianismo. Ahora, es un mito, ¿no? Y lo que he venido comentando, pues, a lo largo de las sesiones, justamente estas ideas no órficas y pitagóricas que, pues, vamos a encontrar en algunos de los diálogos de Platón. De hecho, hay una parte que me gusta mucho del Fedón, ¿no? Al final, cuando Sócrates ya se va a tomar la cicuta, ¿no? Y está charlando, ¿no? Ahí con algunos de sus compañeros que lo están acompañando, ¿no? Justamente a este final de su vida, y él está tranquilo, ¿no? Él está tranquilo porque él no fue un hombre injusto, sino que se comportó de manera justa siempre, ¿no? Incluso en la apología de Sócrates menciona que es preferible, ¿no? Cometer la injusticia o sufrirla, y para él es preferible padecer la injusticia, ¿no? Que evidentemente también se conecta justo también con estas ideas, ¿no? Entonces él está tranquilo porque él fue un hombre bueno, un hombre justo, ¿no? Para Platón es el hombre más justo que conoció, ¿no? Y también por eso es el personaje principal de todos sus diálogos, aparece en todos sus diálogos, ¿no? Entonces, era con esta idea, pero insisto, en esta permanente recuperación, ¿no? Que se plasma en los escritos de Platón sobre estas creencias, sobre la transmigración de las almas, ¿no? Que encontramos en Pitágoras y los pitagóricos y los órficos, ¿no? También en Empédocles también está esta idea de la transmigración de las almas, ¿no? Entonces, digamos que va en ese sentido. Genial, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Ahora hay una cuestión para el compañero Tomás.
y nos aclara, ¿no?, Javier Ceballos, que si puede precisar si Aristóteles usa el término sofía, o qué término utiliza para referirse a la que sería la ciencia primera. Muchos docentes emplean el término conocimiento, que me parece una interpretación moderna que deriva en que el conocimiento científico sea el único válido. Sabiduría parece más inclusivo de otras formas de saber, en líneas como Heidegger y el decolonialismo, a reivindicar lo popular y ancestral. Tomás. Muchas gracias por la pregunta. Oh, está muy bueno este público porque las preguntas están muy buenas, realmente. Sí, Aristóteles nunca termina por llamar o decidirse por Sofía para la ciencia primera. Nunca lo dice, nunca dice, sí, al final será Sofía. Pero sí ocupa el término Sofía cuando está discutiendo acerca de los posibles nombres de esta ciencia primera, entre capítulo 1 y 2 del primer libro de la metafísica. Ahí está. Y claro, nunca dice, finalmente me he decidido por. No, nunca lo cierra. Entonces esta discusión está abierta. Pierre Robin creía que era la física, pero a Pierre Robin lo destrozaron después por eso, porque Aristóteles es muy específico en que no es la física. Entonces, finalmente, la única que no queda descartada es Sofía, ¿cierto? Por eso yo planteo sabiduría como finalmente el nombre que Aristóteles le hubiese puesto a esta ciencia primera, a pesar de que nunca termina por finalmente decir sabiduría es el nombre de esta ciencia. No, pero por lo menos no la descarta como las demás, ¿cierto? Y no sé si hay alguien más que tenga algún trabajo escrito que apoye esta idea. Sé que Luciano Garófalo sí la apoya, pero no sé si tiene algo escrito acerca de esto. Luciano Garófalo es especialista en Antigua y específicamente en Aristóteles. Él también está muy seguro de que sabiduría sería finalmente el nombre de esta ciencia primera. Y a mí, claro, al igual que a ti, me parece que en temas como de colonialismo, etcétera, podría funcionar más, incluso por el hecho de que sabiduría es una palabra que tiene relación con otras palabras de otro idioma y se puede traducir a sabiduría muchas cosas. En el Tao de King se habla de sabiduría, filosofía china. Podemos hablar ya no de filosofía, hablemos de sabiduría china, ¿cierto? En el Asmapu, de hecho, esta idea completa del Asmapu, que es una ontología, ¿cierto? Una epistemología completa, pero además tiene toda una cuestión acerca del ser persona, del che, ¿cierto? Toda una cuestión ética. Y esta dimensión ética hace que le podamos llamar, ¿cierto? No conocimiento necesariamente, sino sofía, es decir, sabiduría, la sabiduría mapuche, de las Mapu, ¿cierto? Entonces sí, a mí me parece también que se puede pasar a otras culturas y no porque sea una cuestión que traga, ¿cierto? Que se traga a las demás culturas, sino porque la cuestión del ser ontoético y esa relación del ser humano con la sabiduría es una cuestión propia del ser humano. No está reservada para una cultura específica ni para un tiempo específico. Ahí está en todas partes. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, más bien a ti, Tomás, por la aclaración. Y bueno, para la doctora hay una última pregunta, ¿no? Esta pregunta la realiza Mario Alfredo Cañas y nos pregunta de que en Platón el alma es el principio de la identidad del ser humano. ¿Por qué es la idea verdadera? El cuerpo es la cárcel. ¿De qué manera participa el cuerpo en la realización del alma? Para Platón, el cuerpo es puro residuo, doctora. No, no sería como residuo. Hay una conexión entre el alma y el cuerpo, ¿no? Y esa relación justamente está vinculada con, se decía justo que el alma, que el cuerpo es como la cárcel del alma, ¿no? Pero en realidad no, hay una unidad, digamos, entre el alma y el cuerpo, ¿no? Pero la diferencia, pues, es justamente esta por eso el recurso, ¿no? Al pasaje que leímos, ¿no? De la parte del alma que es racional, y el cuerpo que puede estar, ¿no? Como cuerpo que tiene todas estas partes de las pasiones, ¿no? Y que te puede llevar a actuar de otra manera que no sea de manera racional, y por eso la parte racional que tiene que estar conduciendo, digamos, ¿no? Las pasiones, pues yo lo siento más como en ese sentido. A ver si Mario Alfredo Cañas puede intervenir María para... Alfredo, sí, pero si puedes intervenir para que expliques a qué te estás refiriendo.
claro, de mejor manera. Ujú, Sí, sí, sí. una sala. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mario Alfredo. Sí, hacía la pregunta por lo mismo, porque la doctora ha comentado en la charla que ha tenido eso, de que el cuerpo, mejor dicho, la razón es la que debe dominar las pasiones. Y entonces tiendo a comprender como que el cuerpo viene siendo un mero instrumento u objeto del que el alma tiene que sobreponerse por encima del cuerpo, ¿no? Entonces veía eso, o comprendía eso, mejor dicho, que el cuerpo viene a ser como algo en segundo plano, algo que no aporta nada al alma. Entonces, como que obstaculiza el conocimiento puro del alma. Pero recordemos que el cuerpo es un lugar de experiencia porque el cuerpo es donde está habitando el alma, por lo tanto tiene que haber alguna unión que le permita al alma no solamente hacer uso o desecharlo, sino que tiene que el cuerpo ser un camino pedagógico para que el alma se vaya realizando. No sé si se le comprende. Sí, están vinculados, Mario, porque ahí lo que hace Platón es, nos estamos, digamos, remitiendo a la famosa teoría de las ideas cuando distingue entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Y el alma corresponde justamente a este mundo inteligible, ¿no? Y el mundo sensible justamente al ordinario, a lo que se vive, se experimenta en tanto ente empírico, ¿no? Pero ahí siempre vamos a encontrar, obviamente, que el alma, no, por lo menos en la filosofía platónica, es la que debe, la que manda, la que debe dirigir a esa parte que es el soma, el cuerpo, ¿no? Pero están vinculados, por supuesto, porque sin el cuerpo pues, no se puede experimentar propiamente el alma, digamos, está conectado con el cuerpo. Pero aquí de nuevo otra vez encontramos, y es que en Platón sí hay como una parte muy importante que, insisto, ¿no? En esta creencia como el alma como inmortal, ¿no? Si el cuerpo muere, ¿qué pasa con el alma? El alma sigue existiendo, sigue viviendo, sigue viviendo no en tanto cuerpo, no en tanto ente empírico, sino en tanto idea del alma, no en tanto, en tanto razón, ¿no? Ya en otras partes de los diálogos de Platón, también hay esto de la digamos, de cómo transmigra un alma a otro cuerpo, ¿no? Y ahí se va a otro cuerpo, pero insisto en que esta parte, ¿no? Del alma racional, del alma en tanto perteneciente a ese mundo inteligible, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Es que es como sería como una especie de reencarnación, no, es que no es reencarnación, sino transmigra a otro cuerpo, ¿no? Y por eso justamente es esta idea de que para Platón, ¿no? El conocimiento es recordar, es traer al recuerdo lo que ya se vivió, no lo que el alma en tanto ser del mundo inteligible, ya vivió y ya está ahí, ¿no? Entonces nada más basta, el conocimiento basta, por lo menos en Platón, con esta especie de recordar, y a través de qué recordamos, justamente es a través de lo que se conoce como la mayéutica, ¿no? Que es esto del diálogo que siempre está igualmente plasmado en los diálogos de Platón. Lo leíamos en esta eh, similitud que hace Sócrates, ¿no? Con la partera, ¿no? Que es lo que hace él con los jóvenes, con los que platican, ¿no? Con los que charla en la plaza pública, pues hacer que recuerden, ¿no? Y a través de qué recuerdan, pues a través de preguntas, ¿no? Y entonces empieza el hombre a pensar y empieza a reflexionar, pero está vinculado otra vez justo con esta idea del alma inmortal, ¿no? Eso lo vamos a ver en distintas partes de la obra de Platón, ¿no? Pero sí están vinculados, porque finalmente está la parte del alma como inmortal, pero el cuerpo, que es el cuerpo que finalmente es el que muere, ¿no? El alma continúa existiendo, ¿no? Esta es digamos, de las partes nodales del platonismo. Creo
que Mario Alfredo puede confirmar si logró su cuestión, ¿no? Sí, sí, confirma. Bueno, creo que Marvin hace una aclaración, ¿no? Hace un pequeño comentario. Y creo que de igual manera, estaba levantando la mano, Fernández, Tomás Fernández. No sé si quería algo, Sí, así comentar es. algo ahí más, un Sí, comentario. quería como añadirle a la discusión, es que me ha interesado harto porque les contaba de Luciano Garófalo, especialista en Antigua, y él le gusta ir mucho al gimnasio, ¿ya? Y él siempre nos cuenta sobre cómo en Platón, claro, esta cuestión de la superioridad del alma también tiene una relación con la muerte. Es eso, la cuestión del cambio, la cuestión de que el alma puede permanecer, ¿cierto? Ahí se encuentra esa superioridad del alma frente al cuerpo. Pero en cuanto a la vida del ser humano, como ser humano, que está compuesto de ambas sustancias, ¿cierto? Alma y cuerpo en Platón, eh, Platón no deja el cuerpo como un simple residuo, una basura que haya que olvidar, sino que está muy concentrado también en el cuidado del cuerpo, como parte del cuidado del alma. Y los griegos en general lo estaban. El gimnasio no era una instancia únicamente de cuidado del cuerpo, sino también del alma. Iban a filosofar y a hacer ejercicio. Entonces, claro, el cuerpo es parte importante de, justamente como dice la doctora, de esta, esta alma inmortal, no un simple residuo. Excelente. Creo que para concluir, podemos añadir el comentario de Marvin Leonel Corado, que nos dice, ¿no? De que hay un encuentro, semejanzas en el alma platónica, el hegemonicón de Marco Aurelio y el yo freudiano, con la diferencia de que las capacidades de cada concepto en Platón, el alma es el capitán del barco. En Marco Aurelio, el capitán reconoce que puede hacer cosas y otras no. Esa es la dicotomía o tricotomía del control. Y en Freud, el yo pasa a ser un sirviente reprimido frente al ello. Esas son las pasiones corporales. Y el superyo, la exigencia social. Si ustedes pueden comentar respecto a ese pequeño comentario de Marvin Leonel, si quieren aumentar algo, es un pequeño comentario que nos realizó uno de los anfitriones de nuestra sala, ¿no? Cualquiera de los dos ponentes. Eh, Tengo un comentario bien cortito en realidad con lo de Marco Aurelio y claro, que el capitán reconoce que puede hacer ciertas cosas. Claro, es que en el caso de Platón, todo queda centrado al parecer y tendrá que confirmar la doctora. Yo puedo estar cometiendo una barbaridad aquí porque de Platón no he leído mucho que digamos. Parece ser que el alma es el capitán, ¿cierto? Pero Marco Aurelio viene de la tradición estoica. Marco Aurelio es materialista. Los estoicos son materialistas. Eh, entonces, claro, para Marco Aurelio el cuerpo es todo lo que hay. Para Marco Aurelio después de la muerte no hay nada. El cuerpo muere y uno finalmente desaparece. Y lo deja muy claro en las meditaciones. Y eso es justamente por la corriente estoica de la que viene. Entonces, hay mucha diferencia ahí entre uno y el otro, porque el cuerpo, claro, tiene esta cosa, esta parte que es la conciencia o los nombres que se le quieran poner, pero el cuerpo finalmente es el ser real de esta persona. De hecho, toda la filosofía estoica de Marco Aurelio está muy concentrada también en las cuestiones materiales y en las relaciones con otros, pero todas cuestiones materiales, justamente porque viene de la tradición estoica. Entonces, claro, hay una diferencia ahí abismal. Y con la cuestión de Freud, el yo pasa a ser un sirviente reprimido frente al ello. Y claro, ahí se parece más Freud a Marco Aurelio que a Platón. Está mucho más cerca de eso. Pero porque hay ese materialismo que Platón no estaba teniendo, por lo menos, con la cuestión del mundo de las ideas y la cuestión del alma. Ahora le paso la palabra a la doctora para que... Bueno, primero quiero comentar que me pareció muy interesante lo que dijo antes el compañero sobre la importancia del cuerpo para los griegos y también para Platón, ¿no? La importancia de cuidar el cuerpo, ¿no? También se hacen algunas ahí preguntas en los diálogos, ¿no? De Platón, que es preferible, ¿no? Un cuerpo sano o un cuerpo no sano y cómo podemos cuidar el cuerpo. Y en esta parte, en efecto, era muy importante, se le llama la gimnasia, ¿no? Hacer ejercicio, pero no por un asunto estético, ¿no? Sino por un asunto de tener un cuerpo sano, ¿no? Sí, un cuerpo sano, ¿no?
Entonces, igual lo mismo, ¿no? ¿Qué conviene más, comer bien o comer mal, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos nos hacen bien para mantener el cuerpo sano o qué tipo de alimentos nos hacen daño, ¿no? Por ejemplo, el cigarro nos hace daño. Es bueno fumar o es malo fumar? Si estamos envenenando nuestro cuerpo, pues evidentemente lo bueno es no fumar, ¿no? Y entonces ahí también encontramos esta conexión entre el alma y el cuerpo. O sea, el alma, ¿no? La parte racional es la que tiene que organizar de tal manera la vida, ¿no? Su vida, no no del individuo, ahí no hay individuo, sino su vida particular, ¿no? Para que ese cuerpo esté de manera sana, ¿no? Si ese cuerpo no está de manera sana, entonces nos enfermamos. Entonces siempre hay sí esa conexión entre el alma y el cuerpo y que me pareció importante mencionar. De la otra parte, bueno, acá sí, evidentemente en Platón sí vemos que, de hecho lo veíamos, ¿no? El alma es la que manda y el cuerpo es el que obedece, digámoslo así, ¿no? El alma es la parte racional y el cuerpo es el que tiene que obedecer a esa parte racional que va a dirigir, ¿no? Digamos, la vida, ¿no? Empírica del hombre, ¿no? De tal manera que esté armónica esta parte entre el alma entre el alma y el cuerpo, ¿no? Pero veíamos por eso que el alma no es armónica, justamente por esta relación con las pasiones y demás. En los griegos vemos el tema recurrente de las pasiones y también, por ejemplo, en otros pensadores modernos, ¿no? Por ejemplo, en Descartes no hay tratados sobre las pasiones y en otros tantos filósofos, ¿no? En Freud ya no vamos a ver propiamente las pasiones, sino las pulsiones. Y en efecto, ahí vamos a tener ahí una triada, ¿no? Que va a ser el yo, el ello y el superyo, ¿no? O sea, las pulsiones, ¿no? Que están ahí moviendo todo, el yo consciente y el ello y el superyo que va a ser esa parte moral que es la que te hace que te limites, ¿no? En cuanto a tu actuar, ¿no? Entonces ahí ya vemos algo muchísimo más complejo y además también pues el surgimiento de esto de lo que se llamó el inconsciente, ¿no? Cómo actúa el hombre no actúa siempre racionalmente, sino que también actúa movido por sus impulsos, movido por sus pulsiones, ¿no? Y también de manera absolutamente inconsciente, o sea, no actuamos de manera consciente todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí también hay una conexión, ¿no? Entre esa parte, digamos, racional, ¿no? Esa parte de la razón y propiamente, pues el cuerpo, pero ya es otra dimensión muy distinta, porque también hay que considerar que ya el pensamiento de Freud, pues ya se está desarrollando, ¿no? En la modernidad y en el capitalismo. Y ahí ya entramos a otras coordenadas así como un poco más complejas, ¿no? De hecho, pues ya con otras connotaciones que tendríamos que estar revisando, pues a otros autores como por ejemplo Kant, Marx, ¿no? Y hasta pues obviamente llegar a Freud y vinculados pues propiamente con la forma social vigente que pues es el capital, ¿no? Este mundo gobernado, ¿no? Por la forma valor, ¿no? Ya nos implica otras cuestiones muchísimo más, pues distintas, digámoslo así, no más complejas, sino distintas, que es otros asuntos muy diferentes, ¿no? Específicamente, pues, con autores como Freud, pero son diferentes. Acá está planteando pulsiones, acá están planteando pasiones, ¿no? Y acá ya se mantiene esta coordenada, ¿no? Entre el yo, el ello y el superyo, ¿no? Y el inconsciente, ¿no? Como algo que está ahí moviendo al hombre. No sé si respondí, igual si quiere participar. Sí, Marvin confirma, ¿no? Y bueno, al parecer ya no encontramos más preguntas dentro de lo que es el chat o alguna mano levantada. Y bueno, yo confirmo que ya con esto estaríamos logrando concluir esta sesión. Y primero que nada, agradecer profundamente a nuestros dos ponentes, ¿no? Yatzide Mendoza, de México, y Tomás Fernández, de Chile. Más que nada por sus valiosas reflexiones frente a esta ponencia que principalmente se titulaba Alma, Razón y Polis, ¿no? El nacimiento de la antropología clásica. Y en esta sesión nos hemos dado cuenta, a partir de estos dos ponentes, que han enriquecido notablemente esta tercera sesión de este taller que estamos dando de antropología filosófica. Más que nada, también les extiendo a todo este público asistente por su participación activa y su interés constante en estas sesiones, ¿no? Porque este espacio nos está demostrando, es una clara muestra, ¿no? De que cómo el diálogo filosófico trasciende fronteras, porque se fortalece en la convergencia de pensamientos provenientes de distintos países, México, Perú, Chile, El Salvador, y otros países que conforman a nuestra habla hispana, ¿no?
Y estamos reafirmando nosotros como pensadores el carácter universal de la filosofía. Ahora, finalmente, como moderador, les voy a dejar cordialmente invitados a nuestra cuarta sesión, la antropología eclesiástica, que contará con la ponencia de Jesús Rodríguez González, también mexicano, que se realizará el 14 de febrero, la próxima semana, y más que nada esperamos contar nuevamente con su presencia de todos ustedes para poder profundizar juntos en las reflexiones fundamentales sobre el ser humano, ¿no? Más que nada en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Con eso estaría agradeciendo a todo el público presente. Muchas gracias, muy buenas noches. Chao, muchas gracias. Muy buen público, muchas buenas preguntas. Gracias, gracias. Gracias, buenas Muchas noches. gracias.